¿Qué tal? Buenos días. Vamos a empezar en 3 o 4 minutos. Bien, buenos días de nuevo. Antes de empezar, bueno, espero que hayan tenido eh, un feliz break de fin de año. Bueno, y esperamos que tengamos un 2021 mucho mejor que el 2020. Eh, Se puede decir que ya con la clase de hoy formalmente vamos a empezar el tema de mercados financieros. Las dos clases, las dos semanas de clases de diciembre fueron para introducir los principios de finanzas que nos gustaría creer son razonablemente eh, universales y mucho más duraderos que propiamente la idea de los mercados financieros. De hecho, como vamos a ver en en las dos clases de esta semana, finanzas, y ya lo habíamos mencionado, de hecho, en cierta forma, el mes pasado. Los mercados financieros están pasando por revoluciones, cambios eh, bien importantes. La noción, la idea de que es una empresa está cambiando muchísimo. Están surgiendo nuevos tipos de contratos para mecanismos de financiamiento de empresas que ya no caen exactamente en las distinciones tradicionales de deuda y capital o acciones. Son cosas distintas. De hecho, la noción misma de dinero está cambiando de una manera significativa a medida que nos movemos al tema de las criptomonedas. Eh, de hecho, no queda claro cuál va a ser el futuro del dinero tradicional de los bancos centrales tradicionales. Estamos pasando por tiempos nuevos, interesantes, pero con mucha incertidumbre. Y por esta razón, vamos a dedicar de nueva cuenta las clases de estas 2 semanas justamente a aprender algo sobre la historia de los mercados financieros. Ah, para ver que ah,
primero, que las finanzas no son nada nuevo. Tenemos buenas razones para creer que las finanzas como tal han existido por 5.000 años. Sin embargo, un estudio formal, un estudio académico de las finanzas es un fenómeno mucho más reciente. Se puede decir que llevamos apenas como 90 años, 80 años de eh, haber eh, tomado las finanzas como una materia de estudio eh, 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 académico. Bien, entonces vamos a arrancar. Bueno, también otro mensaje, como ven en el programa del curso, hoy asignamos las primeras dos tareas. Se las voy a enviar alrededor del mediodía, en cuanto termine la clase de las 10 de la mañana. Van a tener una semana para entregarla, es decir, la van a entregar el lunes de la próxima semana. Van a tener hasta la medianoche básicamente para enviar sus, sus respuestas. La plataforma para las tareas va a ser la herramienta esta de Google Documents. Y como van a ver, son tareas de opción múltiple. Y tendrían la clase del próximo miércoles e incluso la clase del próximo lunes, justamente para hacer cualquier pregunta sobre la tarea. Bien, vamos a arrancar pues con el tema de la historia de las finanzas, la historia de los mercados financieros, la historia de las finanzas desde un punto de vista eh, académico. Ya hemos mencionado en varias ocasiones que tradicionalmente se considera que hay dos tipos de activos financieros, bueno, en realidad tres en nuestros tiempos, la deuda, las acciones y las opciones, que al final del día podemos, como vamos a ver, las acciones y la deuda son casos especiales de las opciones. Sin embargo, están surgiendo de nueva cuenta instrumentos nuevos. Pero antes de continuar, me gustaría preguntarles, eh, desde el punto de vista de ustedes, ¿cuál es la diferencia principal entre deuda y acciones? ¿Algún comentario? ¿Alguna opinión? ¿No serán el riesgo y el rendimiento? Sí, a ver si nos das un poco más de detalles. Es eso, ¿no? La, la acción es más, tiene una varianza, bueno, su rendimiento y su precio tiene una varianza más grande, ¿no? Y es todo lo que yo puedo advertir. Efectivamente, tradicionalmente las acciones son instrumentos más riesgosos que la deuda, que los bonos, y de manera muy natural, típicamente este mayor riesgo se traduce en un mayor eh, rendimiento. Ah, de hecho, también tradicionalmente se consideraba que, que la diferencia principal entre la deuda y las acciones era de que eh, un instrumento de deuda, un bono, por ejemplo, hoy recibíamos dinero y nos comprometíamos en un plazo bien definido a devolver también una cantidad eh, bien definida de dinero, que básicamente era el dinero que nos prestaban, eh, más los intereses. De hecho, por esta razón, a los mercados de deuda también es como llamar los mercados de renta fija, a diferencia de las acciones, cuyos mercados suelen ser conocidos como mercados de renta variable, donde en principio, eh, ya lo hemos mencionado en varias ocasiones en diciembre, mientras que normalmente la deuda tiene una duración bien definida, tiene un plazo bien definido, las acciones en principio tienen un plazo, por así decirlo, infinito. Nos gustaría creer que mientras la empresa esté viva, va a seguir pagando dividendos. Al menos legalmente, la duración de las empresas no tiene eh, no tienen ningún plazo máximo. En este sentido, justamente su plazo, por así decirlo, es infinito,
entonces su duración, su plazo se vuelve infinito, entonces también se vuelve indeterminado el número de pagos que en principio nos va a hacer a lo largo de su vida. Y por eso se conocen como instrumentos de renta, el mercado de acciones se conoce como instrumentos de renta eh, variable. Uh, sin embargo, de nueva cuenta, estas distinciones están empezando a borrar eh, con el surgimiento de nuevos tipos de empresas y uh, idealmente de nuevos instrumentos financieros o de nuevos contratos de financiamiento de, de, de proyectos. De hecho, también solía, digo, en realidad todavía suele considerarse que una diferencia importante entre un bono, entre el Quito y las acciones, es que tradicionalmente se considera que los accionistas son los dueños de los activos de la empresa. Esto puede parecer muy natural, sin embargo, también una diferencia importante tradicionalmente entre deuda y capital es que quienes tienen preferencia para recibir repagos de parte de la empresa eh, son los acreedores. Uh, Cuando una empresa está en problemas financieros, cuando una empresa está a punto de cerrar, en principio los activos se utilizan para repagar la deuda y solo después, solo si sobra dinero, el remanente justamente se reparte entre los dueños, lo que eso signifique. Y esto lleva justamente a cuestionamientos bastante importantes de qué significa ser dueño. Uh, Estás diciendo de que el accionista es el dueño de la empresa, sin embargo, ocurre que justamente al momento de hacer pagos, los dueños de los bonos son los que tienen preferencia. Eso parecería apuntar a que en el fondo se puede decir como que la primera ronda o el primer nivel de dueños de la empresa eh, son los dueños del crédito y después vienen los accionistas. También preguntas importantes que están surgiendo en estos tiempos. ¿Significa ser dueño de una empresa? Tradicionalmente habíamos asociado los activos de una empresa con, uh, básicamente con los activos, con los activos no circulantes, con los activos de largo plazo, que son, no sé, los edificios, los terrenos, lo que tradicionalmente se suele conocer como propiedad, planta y equipo. Sin embargo, en nuestros tiempos estas nociones están cambiando de manera eh, eh, significativa. Dos ejemplos, bueno, en realidad hay varios ejemplos bien importantes, cada vez más importantes. Empecemos por Uber. Eh, ¿Cuál es su principal activo desde el punto de vista de ustedes? ¿No sería la plataforma? Eh, sí, no. Digamos que la plataforma es propiedad, bueno, de los dueños del negocio, lo que eso signifique. Pero bueno, Uber, ¿a qué se dedica? Al transporte, ¿sería más que nada los autos, profe? Exactamente. Entonces, pero en ese sentido, digo, la plataforma obviamente es crucial para el funcionamiento del negocio. Al final del día es la que pone en contacto al usuario del taxi, por así decirlo, con los dueños de los taxis. Eh, pero igual de importante la plataforma, o desde mi punto de vista más importante que la plataforma, son justamente los autos. Eh, y de hecho, los activos intangibles más importantes de Uber son, creo no equivocarme al decir que son los autos. Sin embargo, los autos no pertenecen propiamente a Uber o a sus accionistas, pertenecen A los conductores. que
normalmente ni son accionistas de la empresa, tampoco son estrictamente empleados de la empresa, entonces se están abriendo unos huecos conceptuales, incluyendo con huecos legales eh, 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 importantes. ¿Cómo conceptualizar justamente una empresa cuyos activos principales, cuyos activos no circulantes principales no son dueños de los accionistas? Como bien acaban de decir, probablemente el activo más importante, estrictamente hablando de los dueños de Uber, su activo más importante es eh, la plataforma, pero esto nos lleva a un fenómeno del que, bueno, en economía ya hemos estado pensando ya por como 10 años más o menos, del llamado capitalismo sin capital. ¿Qué, ¿Qué significa una empresa cuando su activo, pero para operar más importante, no pertenece a los accionistas? Otros dos ejemplos justamente importantes eh, de este modelo de negocio es Airbnb. Otro que también, bueno, se volvió bastante prominente en los últimos meses, uh, servicios como Rappi o como Uber, Eats. Bien, y de hecho nada más antes de empezar propiamente con nuestras presentaciones, también vamos a ver que estos problemas relativamente nuevos de activos financieros que se encuentran en el corazón de nuestro curso, que es de mercados financieros, literalmente fue el tema de la portada de una revista muy prominente de economía y finanzas llamada The Economist, en la última edición, la edición de la semana pasada. Vamos a ver de qué se trató el tema principal de esta revista. Les estoy compartiendo mi navegador de internet. ¿Pueden ver el portal de The Economist? Sí. Bien, Sí, perfecto. El tema central de la edición de la semana pasada fue el futuro del comercio electrónico, donde los editores de The Economist dicen hay que prestar atención a lo que está pasando en China. Y asociado a lo que está pasando con el comercio electrónico, se encuentra la parte financiera. De hecho, digo, los invitaría ya después de clase a revisar los artículos principales de la última edición de The Economist. Particularmente importante para nosotros es la sección financiera. Déjenme moverme para allá. Aquí está el artículo sobre Ant. Creo que hemos platicado un poco de esta empresa el mes pasado. Habíamos platicado, seguramente se acuerdan de Alibaba, ¿correcto? Sí, profe. Bien, ¿Alibaba qué es? Nos dijo que era como... Ok, es como Mercado Libre, de aquí, pero en China. Exactamente, como Mercado Libre o como Amazon o como eBay, eh, eh, alguien que haya usado Mercado Libre o que haya utilizado eBay, ¿cómo se suele pagar? ¿Con tarjeta o con PayPal? Exactamente. O pago... Exacto. Ajá. O por Mercado Pago. ¿Qué es PayPal? ¿Cómo funciona? Pues como que te ayuda a cuidar tus finanzas. Bueno, por ejemplo, Ajá. yo quiero comprar algo y para que sea un pago más Sí. seguro uso PayPal. Ajá. ¿Y cómo funciona? ¿Hay algún banco llamado PayPal donde tú deposites dinero en efectivo y luego ya PayPal hace sus pagos?
¿O cómo exactamente terminas pagando? Con la tarjeta de crédito. Efectivamente, lo más común es que justamente asociemos una tarjeta a PayPal, eh, y ya cuando llegue el momento de pagar, simplemente al final del día quien otorga el crédito es el banco emisor de la, de la, de la tarjeta, pero la transacción se hace a través de PayPal. ¿Cuál es el rol cuál es el rol de PayPal? ¿Alguien sabe, alguno de ustedes sabe? ¿Por qué no pagar directamente con la tarjeta? Digo, en el sentido de, por qué nuestro banco no paga directamente al vendedor? ¿Para qué meter un intermediario más? Se supone que el punto de PayPal es evitar la filtración de tus datos de tarjeta de débito. De modo que solo con iniciar sesión, pues eh, tienes acceso al pago del producto que quieras adquirir. Sí, aunque es un principio, también lo podemos hacer con lo podemos hacer con una tarjeta de crédito. Ah, si es un sitio en línea donde estamos comprando con frecuencia, yo por ejemplo uso con cierta frecuencia Amazon, ellos tienen mis datos de la tarjeta de crédito y cada que hago una compra le cargan directamente a la tarjeta. Bien, vamos a platicar justamente este tipo de detalles en las clases, en las dos clases de esta semana. Ahorita mi punto es simplemente decir que este tipo de plataformas, bueno, primero, para seguir en orden. Eh, el equivalente de PayPal para Alibaba o para China se llama Alipay. Uh, Alipay empezó como Alipay empezó como una como el mecanismo de pagos de Alibaba, pero resultó que se está convirtiendo en un verdadero banco, pero un banco nada convencional. Y Ant Financial, eh, hormiga financiera, por así decirlo, es uno de los negocios de Alipay. Y Ant Financial junto con WeChat, que es el WhatsApp de China, literalmente están convirtiendo en los bancos más grandes de China. Nada más para dar una, eh, para darles una idea de las dimensiones de estas instituciones financieras, que no es obvio llamarlos bancos. Tienen, entre las dos, WeChat y Ant Financial, tienen 700 millones de clientes. Digo, China es un país gigante. Sin embargo, ese mercado financiero que en principio estuvo abierto a los bancos tradicionales de China, que eran propiedad del Estado, resultó que cuando empezaron los mecanismos de pago electrónico a través del Internet, los bancos tradicionales de China no prestaron ninguna atención, dejaron justamente que florecieran Alipay, que florecieran WeChat. Ahorita ya el tamaño de las operaciones financieras de estos dos negocios hacen ver enanos a los bancos de China, y el gobierno ahora sí ya está mostrando preocupación de darse cuenta que las finanzas, el nuevo sistema financiero no parece venir por el lado de los bancos, sino de estas cosas nuevas, que si bien se dedican a servicios financieros, tradicionalmente no son bancos, y vienen las preguntas de cómo regularlo, también y los bancos cómo tratar de hacerles competencia. Actualmente, como vamos a ver también en esta clase y en la próxima, estas dos empresas que ya reciben un nombre específico, el llamado FinTech, ya no solo son mecanismos de pago, sino también están ofreciendo servicios que tradicionalmente ofrecían las casas de bolsa o los bancos. Tenemos varias razones para creer que este es el futuro de las finanzas, por no decir lo que es el presente. Resulta que no sé si las dos, no sé si tanto WeChat como Ant Financial
trataron de exportar su modelo de negocios a Estados Unidos. Hasta ahorita se los han negado, alegando temas de seguridad nacional. Pero hay muchas razones para creer, de nueva cuenta que el futuro de las finanzas viene por ahí, y bueno, nosotros México no somos la excepción. Tanto está cambiando el Internet, la computación, la manera de hacer negocios, incluyendo el sector financiero, que también, como vamos a ver muy pronto, apenas en 2018, 2019 en realidad fue cuando formalmente lo presentaron, el Tecnológico de Massachusetts, el MIT, lanzó una universidad dentro de esta gran universidad llamada Sherman College of Computing, donde la idea es poner bajo un mismo techo a científicos computacionales con usuarios de computación de muy alto nivel, entre los que se encuentran las áreas de negocio de la parte de la escuela de negocios de esta institución. Es importante que los que hacemos negocios en general, finanzas en particular, justamente entendamos qué es lo que está pasando con la computación, para que no nos agarre tan de sorpresa el futuro de nuestra propia profesión. Bien, y bueno, de nueva cuenta, regresando al tema de The Economist, literalmente el último artículo está dedicado a estas nuevas maneras de hacer negocio en China, incluyendo no solo la parte comercial, sino también la parte, financiera. Y no se diga de otros instrumentos financieros nuevos, bueno, relativamente nuevos, que es las criptomonedas. Bien, empezamos pues con la primera presentación formal del día de hoy. Así como, ahora sí que esta historia de Alibaba y de Alipay, la historia de eBay o de Mercado Libre con Alipay, de PayPal, perdón, no es una historia diferente. Suelen ser respuestas las respuestas financieras a necesidades del mundo real o a necesidades del mundo comercial. Y por esta razón, para ilustrar la historia de las finanzas, vamos a empezar justamente con una historia como del comercio internacional, de las necesidades de las nuevas necesidades financieras que tuvo de los retos financieros que planteó la globalización del comercio. Entonces vamos a empezar con una historia del comercio internacional. Aquí está. Entonces empezamos primero la historia del comercio internacional y luego nos pasamos al tema de el aspecto histórico de las finanzas internacionales. Se considera que el comercio internacional, la globalización, tiene ya una historia de 5,000 años, una historia bastante larga, y el desarrollo de las finanzas internacionales han ido de la mano. Detrás de cada transacción comercial viene el tema del pago. Bien, esta historia del comercio internacional está basada en este libro, un intercambio espléndido de William Bernstein. Y Bernstein decía, bueno, en el siglo XVIII, Adam Smith, quien se considera el padre de la economía moderna, escribió que el hombre tiene una tendencia natural a comerciar. Pero ¿cómo llegamos al punto en que hoy no nos sorprende morder una manzana cultivada al otro lado del mundo? Esta justamente es la historia de la globalización del comercio. Bernstein empieza su libro con la siguiente anécdota. Un día estaba almorzando en un parque en Berlín. Mi almuerzo decía producto de Nueva Zelanda. Es fácil olvidar que lo reciente que son los milagros del comercio como este. Hace miles de años, solo los bienes más preciados, seda, oro, plata, especias, joyas, porcelanas y medicinas, viajaban entre continentes. El solo hecho de que un bien viniera de una tierra lejana lo volvió misterioso, romántico y con estatus.
Hoy recibimos todo tipo de bienes. Vamos al supermercado y justamente no es raro encontrar manzanas cultivadas en el estado, el estado norteamericano de Washington, ver naranjas cultivadas en, en Florida. Bueno, casos extremos. No es raro para los que vivimos aquí en la Ciudad de México ir a la villa y conseguir imágenes de la Virgen de Guadalupe fabricadas en China. Y nosotros no somos diferentes. Uh, eh, También cada vez es más común, si uno se da una vuelta al otro lado del Atlántico, vas a una ciudad como París o como Londres o como Roma, que los souvenirs que tradicionalmente decías, te traje un recuerdo de esta ciudad, resulta que esos souvenirs, estos recuerdos de la ciudad también son publicados en China. La historia de la globalización está basada en dos ideas muy sencillas. El comercio es un impulso humano intrínseco y nuestro deseo de comerciar ha afectado a nuestra especie. El solo dejar que las naciones se enfoquen en lo que mejor pueden hacer e intercambiar estos bienes ha creado riqueza, tanto material como intelectual. Los relojes fueron una respuesta a necesidades asociadas a viajes largos, el comercio de bienes perecederos llegó a la refrigeración. Aún más, los camellos y los barcos también han dispersado el capital intelectual humano. Los números árabes, el álgebra, la contabilidad, llegaron justamente de la India y de Arabia gracias a comerciantes. ¿Cómo empezó todo esto? Bueno, en realidad lo vamos a ilustrar con una historia. En el siglo III, la importación de los romanos por excelencia, la importación del lujo, era la seda china. ¿Cómo llegaba la seda desde China hasta Roma? Muy lentamente y con muchos peligros. Como lo ilustra aquí este mapa y como lo dice el texto de esta presentación, el viaje empezaba en China. La seda se cargaba a barcos en el sur de China que le daban la vuelta a la península de Malasia. Después llegaban al sur de la India. Ahí la mercancía cambiaba de manos. Ya llegando a la India, ya la mercancía pasaba a manos de árabes, de etíopes, de griegos, que eran quienes se encargaban de que la mercancía finalmente llegara a la península italiana. Otra ruta para la seda, no marítima, era terrestre y era la famosa ruta de la seda que básicamente que cruzaba por todo el centro de Asia. Como dice aquí, la ruta de la seda era un muy lento recorrido terrestre por área central. Era mucho más compleja y cambiaba mucho dependiendo de las condiciones políticas y militares de esa gran región del mundo. Era dominada también por griegos, etíopes e hindús. Así como había puertos marítimos muy importantes, muy famosos, muy prominentes, también había puertos terrestres bastante prominentes, incluyendo Samarcanda, Isfahán, Herat. Resultó que la ruta marítima, la marina, era más barata, segura y rápida que la terrestre. Si bien muy al principio la seda llegaba a Europa a través justamente de esta ruta de la seda, de la ruta terrestre, por la ruta terrestre, la estabilidad del Imperio Romano eventualmente convirtió al Océano Índico en la ruta preferida para la mayoría de los bienes, incluyendo la seda. La ruta marítima siguió abierta hasta que el Islam la cerró en el siglo VII. ¿Por qué arriesgarse tanto? Los comerciantes no salían al extranjero sin cartas de presentación dirigidas a contactos comerciales o sin cartas de salvoconducto de gobernantes locales a lo largo de la ruta. De otra manera, seguro los iban a robar, a acosar o a matar. Todos los viajeros en el mundo musulmán medieval requerían un rakif o compañero, normalmente otro comerciante. Pocos incidentes eran peores que quedarse sin esta guía árabe, sin esta guía local, porque entonces las autoridades locales podrían suponer que el viajero ahora era el dueño de los bienes de su guía, una garantía de confiscación y tortura. Con frecuencia el capitán y la tripulación de los barcos eran fuente de peligros.
El robo y los asesinatos no eran raros, los barcos comerciales eran presa fácil de funcionarios corruptos. Sin embargo, los comerciantes preferían la ruta marítima a la ruta terrestre. Una pregunta interesante es ¿por qué arriesgarse tanto? La respuesta es simple. Digo, aparte de que hay gente que tiene una inclinación muy natural a los negocios, al comercio en particular, eh, eh, también lo cierto es que en general la vida comercial era preferible a la agricultura de subsistencia, en donde se encontraba el 90% de la población. Como dijimos en estas láminas, primero la seda se trasladaba por vía terrestre se movía por vía terrestre entre China y Roma. Después, la ruta preferida fue el Océano Índico, pero como mencionamos, eventualmente los árabes cerraron esa ruta y los europeos empezaron a buscar otras rutas. Primero, dando la vuelta a África para evitar justamente cruzar esta región siempre conflictiva del mundo, los países árabes, y también eventualmente buscando rutas por el Atlántico, que al final del día fue lo que llevó al descubrimiento de América. Fueron grandes organizaciones comerciales globales, principalmente inglesas y holandesas, las que consolidaron el dominio comercial de Europa y volvieron al comercio global un dominio casi exclusivo de las grandes corporaciones. Anteriormente el gobierno o los estados, más que gobierno, jugaban un rol importante en el comercio internacional. Con el descubrimiento de América, llegaron cualquier cantidad de cosas nuevas para nuestras tierras. La verdad es que los contenedores masivos de hoy, los aviones, el internet, las cadenas globales de suministros y manufacturas, son solo otra de nuestros días, son solo otra etapa en este proceso de globalización que ha estado ocurriendo por 5,000 años. Es importante no desconocer que la globalización, si bien ha traído muchos beneficios, también ha traído bastantes penas. En particular porque normalmente crea ganadores y perdedores. La última parte de esta presentación tiene que ver con los padres intelectuales del comercio internacional en lo particular, pero del comercio en lo general. Las grandes figuras en economía del comercio internacional, porque es bueno en su conjunto, tenemos a David Ricardo, a Richard Cobden y a Eli Heckscher. De hecho, David Ricardo también se considera como uno de los padres de la economía clásica. Otras figuras intelectuales importantes en el comercio internacional, Wolfgang Bertil Ohlin, Wolfgang Stolper y Paul Samuelson. Aunque aislada las memorias de viajeros medievales como Marco Polo, como dice aquí el académico legal de Marruecos y un Batuta y el boticario portugués Tome Pires también son bastante valiosas para entender la historia intelectual del comercio internacional. Bien, entonces, bueno, esta presentación ya nos dejó claro justamente de que los mensajes principales, los seres humanos la mayoría de los seres humanos tenemos una tendencia muy natural al comercio, al intercambio de bienes, y luego viene una pregunta bien importante, ¿cómo pagar por ellos? De hecho, justamente una de las bendiciones, uno de los principales beneficios de las finanzas fue que eliminó la necesidad del trueque. ¿Alguien sabe qué es trueque? ¿Un intercambio? Efectivamente, probablemente por la mayor parte de la historia de la humanidad, el comercio tenía que ver con el trueque, y como bien dices, es un intercambio literalmente de mercancías, lo que volvía particularmente difícil el comercio. Si tú tenías una milpa de maíz y estabas interesado en un cerdo, antes de la existencia del dinero, tenías que
apostarle a la doble conciencia, a la famosa doble conciencia de deseos. Es decir, tenías que buscar al dueño de un cerdo que estuviera interesado en recibir maíz a cambio del cerdo, un proceso bastante penoso. Esta necesidad de la doble coincidencia de deseos, eventualmente más que necesidad, este problema eventualmente fue resuelto en gran medida gracias al dinero. En ya con el dinero, cuando vas a una tienda, cuando vas con algún comerciante y llevas dinero, rara vez no tienes por qué preocuparte por el tema de si ese vendedor va a aceptar tus billetes a cambio de la mercancía. Justamente una característica importante del dinero es que es un instrumento de cambio generalmente aceptado. Entonces, ahorita acabamos ya de ver justamente la historia del comercio internacional. Tienes a gente en Roma interesada en seda de China. Y viene la pregunta, ok, la seda se cultivaba en China, terminaban utilizando la parte de esta en Roma, y la pregunta era, ¿cómo diablos la pagaban? ¿Alguien tiene alguna idea? Ciertamente no se pagaba con vino de italiano. ¿Alguien sabe cómo se pagaba? Pues no sé, a lo mejor se incluían piedras preciosas como el oro o la plata. Efectivamente, y eso lleva a una pregunta bien interesante. ¿Por qué creen que los chinos estarían interesados en recibir plata a cambio de la seda? La plata no se la pueden comer. ¿Alguna idea? Porque en ese entonces se consideraba que esas piedras tenían un alto valor y no solamente era un valor económico, sino era un valor como de ¿cómo explicarlo? Tenía una importancia internacional. Pero valor exactamente para qué. Digo, nos gustaría creer que al final del día el valor de cualquier bien se deriva de su consumo. Entonces, de manera objetiva, ¿cuál era el valor de la plata y del oro? Digo, más allá de que era aceptado como medio de pago en varias partes del mundo. ¿A qué le apostaba quien estaba dispuesto a recibir oro y plata por su mercancía? De nueva cuenta, está cediendo animales, está cediendo granos, está cediendo seda por metales. La seda la puedes vestir, los granos y los animales te los puedes comer, los puedes utilizar para transportarte, pero el oro y la plata, ¿para qué exactamente? Digo, podríamos argumentar que a lo mejor como joyas, pero las joyas no te las comes, ¿Por reserva de valor? Pero regresamos a la pregunta vamos, la pregunta se mueve a otro nivel. ¿Valor de qué? De nuevo cuenta, la plata nunca te la vas a poder comer. Era un medio de pago como universal, ¿no? Sí, exactamente, pero ¿por qué la plata y el oro y por qué no los granos como un medio de pago universal? De hecho, digo, dice la leyenda, no sé qué tan cierto sea, que aparentemente los mercados aquí en México, en Tenochtitlan, dicen que los granos de cacao funcionaban como dinero. Entonces, podrías considerar al cacao como un medio de pago universal. A mí, desde este punto de vista, un grano de cacao se me hace de manera muy objetiva, un dinero mucho que hace más sentido que el oro y la plata. El grano de cacao al final del día
muy al final del día lo vas a poder transformar en, no sé, en chocolate y te lo comes. Pero no, contra el oro y la plata, digo, más allá de que es universalmente aceptado. O sea, mi pregunta es, Ujú. Es ¿por qué porque no se puede consideras que sea almacenar, ¿no, profe? universalmente? ¿Perdón? Porque es algo que se puede almacenar en un largo tiempo. O sea, y no pierde su O valor. sea, O sea, por ejemplo, tienes una fruta o algún sí, cereal, pues que va a llegar el día de mañana que se va a echar a perder, que no, ya no te va a servir. efectivamente, parte de la respuesta probablemente viene de ahí, ah, pero persiste esta gran pregunta, eh, ¿para qué te interesaría guardar 100 años, 1000 años, algo que nunca te vas a poder comer? Porque es Pues un bueno, material escaso, ¿no, profe? ¿ah? Porque es un bien escaso, ¿no? Y así como, bueno, comparten lo del grano de café y y las piedras preciosas que son bienes escasos y que esperan que con el tiempo aumente su valor. Exacto, aumente su valor, pero regresamos a la pregunta anterior. ¿Por qué esa cosa que nunca te vas a poder comer, vale más? Y bueno, se nos puede ir, literalmente toda una vida seguir discutiendo este tipo de preguntas que justamente los académicos nos han quitado el sueño, por décadas. ¿Cómo fue cómo ocurrió que en algún momento, a un grupo de seres humanos se pusieron de acuerdo para decir, ok, yo te acepto estas piedras, estos metales blancos y amarillos a cambio de mis granos, a cambio de mis, animales, a cambio de mi seda? Este, ah, es un mecanismo que justamente hace la vida económica mucho, mucho más sencilla, pero en el fondo, cómo surge el primer dinero es un tema cuya respuesta seguimos ignorando. Pero esta pregunta es bien, bien importante en estos tiempos en que están surgiendo las criptomonedas. El gran reto de las criptomonedas como el Bitcoin, que de hecho ayer cumplió 30 años, el gran reto del Libra, si es la criptomoneda de Facebook, si es que llega eventualmente a despegar, es cómo lograr que se convierta en un mecanismo de pago generalmente aceptado. Al final del día, el tema del dinero pasa por el tema de fe y no por nada a este tipo de dinero se conoce como dinero fiduciario. Eh, son cosas que valen porque la gente cree que vale, pero no porque tenga un valor objetivo. Pero bueno, entonces, ahorita que ya acabamos de ver justamente esta historia del comercio internacional, vamos a pasar justamente a la parte monetaria, a la parte del um, eh, dinero, a tratar de entender justamente cómo terminaban pagando los romanos a los chinos. Y como efectivamente ustedes lo acaban de decir, el mecanismo de pago más común era la plata. Bien, entonces pasemos ahora a la historia de las finanzas internacionales. Esta historia de las finanzas internacionales está basada en un libro muy, muy recomendable que de hecho está en su lista de lecturas, un libro relativamente reciente de 2016-2017 que se titula El dinero cambia todo de William Gessman. Gessman, de hecho, es un historiador económico de la Universidad de Yale, no solo un historiador económico, sino especializado en el tema del dinero. En palabras de Gessman, las finanzas han sido una parte integral del desarrollo de la sociedad humana durante los últimos 5 años, durante los últimos 5.000 años. Su desarrollo ha ido muy de la mano con el desarrollo del comercio internacional. Y la respuesta en apariencia es sencilla. Tiene que ver con cómo pagar por este comercio internacional del que hablamos en la presentación anterior. Se considera que Mesopotamia dio al mundo sus primeras ciudades, el primer lenguaje escrito, las primeras leyes, los primeros contratos y las primeras matemáticas avanzadas.
Muchos de estos desarrollos fueron respuestas a problemas económicos y financieros. La escritura, por ejemplo, permitió documentar acuerdos que puedan ser interpretados con facilidad en el futuro, lo que nos lleva a la idea esta de que el tiempo es una de las dos variables más importantes de finanzas. La primera evidencia del cobro de intereses viene de Sumeria del año 2400 a.C. ¿De dónde vino la idea de cobrar intereses? La palabra sumeria para intereses también significa nacimiento. En griego el término para intereses se refería a los hijos del ganado. En latín significaba rebaño y en egipcio parir. Tal vez la idea de cobrar intereses fue motivada por la multiplicación natural del ganado. Si prestabas animales, esperarías que con el paso del tiempo se multipliquen. La idea de los intereses lucha natural en sociedades agrícolas o ganaderas, pero no en sociedades de cazadores. En Mesopotamia los préstamos estaban denominados en unidades de plata. La plata era valiosa porque era una moneda ampliamente aceptada afuera del cercano oriente, como muy bien lo dijeron ustedes. Por razones que en el fondo desconocemos, los chinos estaban dispuestos a aceptar plata a cambio de su seda. ¿Qué fue lo que llevó a los chinos justamente a aceptar plata por primera vez a cambio de esta mercancía? En el fondo lo desconocemos. Esto en contraste con, dice el mito, porque hay que reconocer que hay muy pocos documentos escritos en nuestras culturas antiguas aquí en México, de que, y esto fue ilustrado por Diego Rivera, a lo mejor fue el que inventó la idea, de que el cacao aparentemente fue un medio de cambio generalmente aceptado entre los mercados del antiguo México. Que como muy bien dijeron, mucho menos duraderos, entonces estábamos hablando de un dinero que con el solo paso del tiempo, si no te lo comías, seguramente se iba a echar a perder. Las sofisticadas economías de Grecia y Roma utilizaban mercados y dinero. Los griegos inventaron la banca, la acuñación de moneda y las cortes comerciales para resolver disputas. Los romanos partieron de la base griega y agregaron las corporaciones mercantiles, las inversiones de responsabilidad limitada y una forma de banca central. A diferencia de las ciudades de Mesopotamia, para quienes el comercio de larga distancia era secundario, no era muy importante, Atenas y Roma dependían significativamente de la agricultura de lugares lejanos y un modelo económico que requería nuevos instrumentos financieros. Este comercio global, este comercio de larga distancia requería motivar a agricultores del extranjero a producir para exportar, motivar a invertir en barcos para transportar el grano, desarrollar monedas con aceptación universal, que resultó que en este caso fue la plata y el oro, y contar con cortes para resolver conflictos comerciales. Desarrollos que literalmente tomó siglos desarrollar. Los mercados, tanto de bienes reales, de bienes y servicios reales como de dinero, los damos hoy por hecho, pero son ideas no tan triviales. Sobre la acuñación de moneda en Grecia, Atenas empezó a acuñar su famosa moneda con un búho en el siglo VI a.C. La acuñación, el poner este sello gubernamental, era en cierta forma como un certificado, una prueba gubernamental del contenido de plata y oro de las monedas. Sobre las cortes comerciales, sobre los contratos mercantiles. Entre los discursos del orador de Atenas del siglo IV a.C., Demóstenes se encuentra un contrato sobre un viaje. Se trata de un préstamo para financiar un viaje mercantil entre Atenas y el Mar Negro, tal vez para intercambiar vino por granos. El préstamo no llegó a buen fin y el discurso es una demanda. El barco y el cargamento estaban hipotecados a favor del acreedor. El deudor no tenía que pagar si se hundía el barco, el riesgo se transfería del emprendedor al inversionista. Aquí empezamos a ver que las ideas de administración de riesgos, como las conocemos en nuestros días, al menos conceptualmente, son relativamente viejas. Esta transferencia de riesgos beneficiaba a todos. Más emprendedores tenían más incentivos. ¿Perdón? ¿Alguien que es... Silencia su micrófono.
Bien, bueno, vamos a continuar. Transferir riesgos beneficiaba a todos. Más emprendedores tenían más incentivos a emprender porque justamente si el barco se te hundía, no tenías mayor deuda. Eso también permitió a los inversionistas invertir un poco en varios barcos, de tal manera que no perdían todos si se hundía uno. Sobre la invención de la banca, resulta que en Piraeus, el puerto de Atenas, había un lugar donde se reunían comerciantes, inversionistas y banqueros para negociar, el llamado Emporion. Profesor, La palabra griega para bancos compañeros, es disculpen, es mesa. que se me cayó mi internet. Disculpen. Bueno, las condiciones de contratación de los contratos del futuro, deben de tener un activo ¿Pueden silenciar su subyacente. micrófono? Su valor nominal de estos será de 10 pesos multiplicados por el valor del precio y cotización del índice de precio y cotización. Bueno, vamos a silenciarla. Porque es obvio que ya no estaba prestando atención. Bien, la palabra griega para banco era mesa. Los bancos no eran edificios, sino tal vez muebles para sentarse simplemente a negociar. No se sabe mucho sobre qué hacían los banqueros, más allá de recibir depósitos y prestar dinero. El sistema financiero romano fue mucho más complejo que cualquiera que lo antecedió y en algunos aspectos no fue superado sino hasta la Revolución Industrial. Las finanzas romanas eran un reflejo de su complejo sistema económico. Una función importante de este sistema financiero era asegurar que las ciudades no se quedaran sin comida. El Imperio Romano comprendía mucho de lo que hoy es Europa y el norte de África, y sus conexiones se extendían, como lo vimos en la presentación anterior, hasta la India y hasta China. Un gran imperio como el romano necesitaba ejércitos, dar mantenimiento a muchas ciudades y administrar impuestos en sitios remotos. En lugar de establecer una gran burocracia gubernamental, subastaban contratos gubernamentales a consorcios privados llamados sociedades públicas. Esas sociedades públicas eran asociaciones mercantiles con muchas características de las corporaciones modernas, incluyendo la protección parcial de su operación contra sus acreedores, es decir, la responsabilidad limitada. Justamente lo que ocurría era de que el gobierno romano, lo que eso significara, estaba interesado en proveer algún servicio y en vez de establecer empresas estatales, simplemente contrataban estos servicios con estas llamadas empresas, llamadas sociedades públicas. Y justamente porque de estas empresas dependía la provisión de este servicio, también decidieron que en caso de dificultades económicas, en caso de dificultades financieras, proteger al menos parcialmente a la operación del negocio de los acreedores, de tal manera que no se suspendiera la provisión del servicio. La experiencia china demuestra que la ruta del desarrollo financiero no es única. China también tiene instrumentos de deuda y matemáticas financieras, pero tenía tres diferencias importantes respecto a las finanzas de Arabia y de Roma y de Grecia. China inventó el papel moneda, aunque esto no ocurrió de manera súbita. Fue producto de 2000 años de experimentar con varios sistemas de pago. Justamente, también el surgimiento del papel moneda es un desarrollo bien importante, pero increíblemente difícil. ¿Cómo ocurrió que por primera vez alguien dijo, te acepto este pedazo de papel a cambio de mi mercancía? Fue un avance tecnológico bastante notable. Tercera diferencia a las finanzas chinas, las tradicionales, con respecto a las del Medio Oriente y de Europa, fue que China desarrolló una sofisticada burocracia para administrar los movimientos de dinero entre la capital y las provincias, movimientos con un riesgo de corrupción enorme. Y el rol central del gobierno, los beneficios de los inventos con frecuencia eran para el gobierno, no para el individuo. Desde una perspectiva capitalista, China es un ejemplo de un estado que se queda con todo. Desde el punto de vista de los chinos, la comunidad es más importante que el individuo y el Estado, confían en que el Estado cuide de todos. La deuda gubernamental apareció en Occidente antes que en China. Esto fue producto de la necesidad de los gobiernos más débiles de Europa Occidental de aprender a pedir prestado con más cuidado. La deuda gubernamental llegó a China hasta el siglo XIX, después de haber sido agredida por Inglaterra con la famosa guerra del opio.
Esta llegada de las finanzas occidentales a China no fue del todo negativo. La modernización financiera ayudó al establecimiento de redes ferrocarrileras en China, además de llevar un desarrollo a una explosión de emprendedurismo. La dinastía Tang fue famosa por sus canales y caminos que comunicaban a la capital con las provincias y facilitaban el tráfico comercial. Para facilitar las relaciones entre el gobierno central, las provincias mantenían cancillerías en la capital, como tipo embajadas, tipo consulados. Estas cancillerías también funcionaban como bancos para transferencias. Los comerciantes que operaban en la capital de China vendían ahí sus bienes y el dinero lo depositaban en estas cancillerías, en estas embajadas, en estos consulados. Estas cancillerías les daban recibos llamados feiqian o dinero volador a los comerciantes. El comerciante regresaba a su tierra original, en donde podía intercambiar justamente este feiqian, este instrumento o este certificado gubernamental a cambio de el dinero. El feiqian tiene dos partes, una mitad para el comerciante y otra para la cancillería. Cuando ambas partes llegaban a la provincia, el comerciante podía recuperar el dinero que había depositado en la capital de China. Mientras tanto, la cancillería poder utilizar el dinero era como un préstamo sin intereses. La dinastía Tang duró casi hasta el año 1000 después de Cristo, y fue seguida por la dinastía Song entre el año 1000 y el año 1300. La dinastía Song es considerada como el renacimiento chino, floreció las artes, la ciencia Song fue la más avanzada del mundo en su época, y entre sus desarrollos tecnológicos más importantes se encuentra la fabricación del papel y la imprenta, con efectos importantes sobre el alfabetismo. El papel moneda Song fue la primera impresión a 4 colores. La invención del papel moneda en China es comparable a la invención de la contabilidad en Mesopotamia y a la acuñación de monedas en Eurasia. Una pregunta importante, un misterio importante es si China estaba por delante de Europa científica y tecnológicamente, ¿por qué no ocurrió ahí la revolución industrial? Lo desconocemos, tal vez porque el Estado simplemente no premiaba el esfuerzo individual, así es que no da muchos incentivos a desarrollar ideas nuevas, pero son simples especulaciones, son simples hipótesis. Regresando a Europa. A partir del año 1000 empezó a emerger en Europa un nuevo sistema financiero que cambió totalmente la manera que concebimos el tiempo y el dinero. El escenario fue un conjunto de ciudades y estados independientes que rara vez cooperaban. No hay una historia generalmente aceptada sobre qué llevó al surgimiento de las finanzas modernas en este lugar del mundo y en esa época. Se considera que el desarrollo financiero de Europa ocurrió en 6 pasos. Primero, el establecimiento de las primeras instituciones financieras. Hay que recordar que en Grecia un banco era literalmente una mesa en donde se sentaban a negociar comerciantes e inversionistas. ¿Qué llevó allá al establecimiento de bancos institucionales? No sabemos, pero ocurrió esto en Europa por primera vez. También nacen los primeros mercados de valores, nacen las primeras empresas modernas, surgen los mercados accionarios, se empieza a cuantificar el riesgo y esta manera de hacer finanzas se dispersa al resto del mundo, incluyendo esta parte del mundo en la que nos tocó nacer y crecer, que es Latinoamérica. Esta reconfiguración radical del sistema financiero resolvió muchos problemas económicos, pero algunas veces a un elevado costo social. Aquí tenemos un dibujo satírico asociado a la explosión de una burbuja en el mercado accionario en Europa en el año 1720, la llamada burbuja del Mar del Sur, donde mucha gente se volvió eufórica con los mercados accionarios. Después de que tronó la burbuja, mucha gente perdió muchísimo dinero. Y este dibujo está lleno justamente ahí de sátiras sobre estos desequilibrios sociales que introdujo esta innovación financiera. ¿Dónde se considera que inician las finanzas modernas en Europa? Con los templarios. Los caballeros templarios iniciaron como una orden religiosa durante las cruzadas, pero después se convirtieron en una institución financiera. Todo empezó ofreciendo servicios de depósito en Europa y de retiro en Tierra Santa para los peregrinos. Los templarios también se volvieron ricos gracias a donaciones caritativas.
como era un ente neutral e internacional, igual servía al Papa que a nobles de Inglaterra, Francia y España. Tal vez ambicionando la enorme riqueza que empezaron a acumular los templarios de París, su rey Felipe IV empezó su destrucción en 1037, seguido por Londres y España. El vacío institucional, desde el punto de vista financiero, que dejó la desaparición de los templarios, fue retomado por los banqueros italianos. En particular, Venecia nace, asciende y después se colapsa con su comercio marítimo. ¿Qué es lo que ocurre en Venecia? En el siglo XII, Venecia obliga a sus ciudadanos a prestarle para poder competir contra Bizancio por el control del Adriático. No se trataba de un impuesto. Venecia prometió pagar un interés del 5% y repagar en cuanto pudiera. Además, esta deuda gubernamental de Venecia podía comprarse y venderse en un mercado secundario activo y competitivo. Y eso facilitaba todavía más prestar al gobierno de Venecia, porque si te surgía alguna necesidad, alguna urgencia financiera, había un mercado en donde podías vender, probablemente con descuento, esta deuda gubernamental y obtener dinero justamente para enfrentar esta emergencia. De hecho, tan importante es Venecia en la historia de las finanzas que William Shakespeare escribió toda una novela basada en esto, que es el famoso mercader de Venecia. Bien, seguimos con los desarrollos financieros en Italia. Leonardo de Pisa, mejor conocido como Fibonacci, un ciudadano de Pisa, un rival comercial de Venecia en el siglo XII. Fibonacci pasó su juventud en el norte de África, en contacto con comerciantes árabes, donde aprendió matemáticas árabes. A su regreso a Italia, Pisa documenta sus conocimientos en el libro Liber Abaci, que no era un simple tratado de matemáticas para matemáticos, sino un manual de matemáticas mercantiles. Para el siglo XIV ya se había establecido varias escuelas de ábaco, varias escuelas comerciales en varias ciudades de Italia, en donde se llaman matemáticas mercantiles. Florencia se convierte en un importante centro de entrenamiento y conocimientos financieros durante el Renacimiento. Uno de los bancos más importantes en la historia de las finanzas es justamente el banco de los Medici, que fueron de los que financiaron en gran medida el arte surgido durante el Renacimiento. Con la consolidación de las matemáticas en la cultura europea, el terreno estaba listo para la exploración organizada de lo desconocido, la probabilidad. El estudio de la incertidumbre empezó con los estudios de juegos al azar, pero después de 100 años las matemáticas europeas transformaron un interés inicialmente enfermizo en juegos de azar en una ciencia. Una de las contribuciones más importantes de Europa a las finanzas fue la figura de la empresa, un negocio financiado por accionistas. Todavía no hay una teoría generalmente aceptada sobre los orígenes de las empresas. Típicamente la historia de la empresa moderna de Europa empieza con los viajes de exploración de los ingleses y los holandeses en los siglos XVI y XVII. Dos empresas mercantiles, las compañías de las Indias Orientales de Inglaterra y de Holanda, creadas en 1601 y 1602, dominaron el comercio europeo con Asia durante los siguientes 2 siglos. Y aquí regresamos a esas preguntas sin respuesta interesantes. ¿Qué fue lo que llevó por primera vez a que de repente llegara un inversionista, algún navegante a decir, a ver, tu inversionista, dame dinero para comprar una flota más grande de barcos, para traer sea de China, para traer especias de Indonesia. Este proyecto va a durar alrededor de 2 años. Durante esos 2 años, básicamente no vamos a saber nada del proyecto comercial. Los riesgos son muy altos. ¿Qué llevó justamente a la gente, a mucha gente, a de repente arriesgar su dinero en estas empresas tan riesgosas? En el fondo no lo sabemos. Lo cierto es que dio origen justamente al capitalismo moderno, a las finanzas modernas, al y tiene un impulso bien importante al comercio global. Es lo que acabo de decir. Una característica importante de estas primeras empresas mercantiles fueron los enormes riesgos que asumían. Viajes que rodeaban África o viajes que rodeaban Sudamérica.
Estos viajes duraban años y viajes en que se perdían muchos barcos y vidas. Operaban sin supervisión y normalmente no había ninguna noticia, sino hasta que estaban de regreso. Si bien ya había técnicas para cuantificar la incertidumbre, ¿cómo aplicarlas cuando uno se aventuraba a un continente sobre el cual no se sabía nada? Este tipo de problemas los estamos enfrentando, pues, si lo podemos llamar problemas, también lo podemos ver como retos. Lo estamos enfrentando muy hoy en día, donde hoy estamos presenciando una innovación tecnológica increíble. Eh, eh, Tenemos una empresa tipo Tesla que le apuesta totalmente a los autos eléctricos, donde todavía no es del todo obvio que la electricidad va a ser un buen sustituto del petróleo como combustible para ser utilizado en el transporte. De nueva cuenta, las criptomonedas, ahorita se antojan como proyectos increíblemente inciertos, muy, muy, muy riesgosos. Como hay gente que le apuesta a eso, no estamos del todo seguros. Lo único cierto es de que justamente hacer grandes apuestas sobre proyectos totalmente nuevos no es nada nuevo. Y en estos proyectos totalmente nuevos, la probabilidad, la estadística que aprendemos en la escuela es de uso muy limitado. La estadística, la probabilidad, en cierta forma es como que la explotación de datos del pasado con la esperanza de encontrar algún patrón y hacer proyecciones para el futuro. Pero cuando literalmente están haciendo nuevos negocios, no hay historia, no hay pasado, entonces en base a qué hacemos las proyecciones, en base al instinto, pero es algo que todavía no podemos formalizar matemáticamente. La forma corporativa del Joint Stock Company con acciones negociables y la separación de la propiedad y el control fue de la mano con la era de los grandes descubrimientos. Sin embargo, no es claro si justamente el establecimiento de estas sociedades anónimas fue lo que llevó a los grandes viajes de exploración, o si los grandes viajes de exploración fueron los que dieron origen a esta innovación financiera. Lo cierto es que la creación del mercado accionario de Ámsterdam, el primero de la historia, fue una gran innovación financiera. La bolsa de Ámsterdam ofreció liquidez, por primera vez las acciones se podían comprar y vender con la misma facilidad que los bonos, que gozaban de liquidez desde la Venecia del siglo XIII. Era atractiva para la tendencia de la naturaleza humana a jugar y especular, lo que hizo posibles proyectos, como dice aquí, tontamente optimistas, como montar una exploración a Canadá para buscar oro, un viaje alrededor de África para traer semillas con sabores extraños, atractivos para los paladares y los bolsillos de los europeos ricos. Noviembre de 1687 ocurre un fenómeno histórico bastante peculiar. Un rey holandés arma una armada para cruzar el canal inglés. La flotilla fue financiada por banqueros holandeses y encontraron poca resistencia. De hecho, fueron bien recibidos. El rey de Inglaterra en esa época, un rey católico, no era muy popular. La importancia de este evento para los historiadores financieros fue que marcó el inicio del ascenso de Inglaterra como la potencia financiera mundial. Con el rey holandés llegó el código genético financiero de los holandeses. ¿En qué consistía este código genético financiero de los holandeses? Mercados de capitales abiertos, uso de deuda para financiar la deuda del gobierno, perpetuidades y anualidades para los inversionistas y un banco central con atribuciones de política fiscal. A estas herramientas los ingleses agregaron una creatividad exuberante. Este evento histórico, conocido como la Revolución Gloriosa, echó a andar una nueva era financiera llamada la era de las proyecciones, que se cree sembrado las semillas de la revolución industrial. Una pregunta también importante es si las finanzas jugaron un rol central para el surgimiento de la revolución industrial en Inglaterra, y si las finanzas inglesas en el fondo venían al final del día venían de Holanda, ¿por qué la revolución industrial no ocurrió en Holanda? Bueno, no lo sabemos. Tal vez en Inglaterra había un espíritu de cambio ausente en Holanda y la Revolución Gloriosa fue simplemente un catalizador. Como mencioné hace unos minutos, en 1720 explotó una burbuja en el mercado accionario inglés, lo que significó un cierto revés a este mecanismo de financiamiento, pero
redirigiendo la atención a los mercados de renta fija o mercados de deuda, fue la época en que se establecieron la mayoría de los mecanismos financieros de deuda que existen en nuestros tiempos. El siglo XVIII en Europa y Estados Unidos fue un periodo de gran innovación financiera que se alejó de los mercados accionarios para enfocarse en la arquitectura de los mercados de deuda o de crédito. Hoy la capital financiera del mundo, se puede decir, sí, la capital financiera del mundo es Estados Unidos. ¿Cómo ocurrió eso? Así como primero la estafeta del liderazgo financiero pasó de Holanda a Inglaterra, después Inglaterra se lo pasó a su colonia Estados Unidos. ¿Cómo ocurrió esto? Si bien la nueva bolsa de Nueva York ha estado operando desde 1792, Estados Unidos fue un importador neto de capital hasta el siglo XX. Los mercados de capitales de Inglaterra fueron quienes financiaron su imperialismo en la era victoriana, y en los 1920 los americanos, muy llenos de optimismo, dijeron: nosotros somos los herederos, los descendientes naturales de los ingleses en el liderazgo financiero. Sin embargo, las acciones cautivaron a los americanos de una manera muy distinta a como había ocurrido con los ingleses. Mientras que los ingleses le apostaban como de manera fundamental a las acciones, a las empresas, para los americanos eran inversiones más bien especulativas. Dicho de otra manera, se suele pensar que mientras los ingleses al invertir en una empresa le apostaban a los dividendos, a flujos de efectivo perpetuos, los americanos le apostaban a variaciones de corto plazo en el precio de las acciones. Un evento bien importante en esta historia global de las finanzas es el famoso colapso del mercado accionario de Estados Unidos en 1929. Resulta que un empresario de Chicago, Alfred Coles, manejaba importantes recursos financieros de su familia, experimentó importantes pérdidas en el mercado accionario en 1929 y se preguntó por qué tanta gente en Wall Street, por qué tantos banqueros no habían visto venir el colapso del mercado accionario. Él planteó la hipótesis de que tal vez los analistas financieros en el fondo no sabían tanto de finanzas, y Cole se propuso probar esta hipótesis con datos, y se considera que este tipo de eventos fueron los que dieron origen a las finanzas académicas modernas, de empezar a pensar que finanzas no solo es intuición, sino que también hay espacio para un análisis formal, un análisis cuantitativo, un análisis basado en datos. Resulta que la teoría Dow había predicho el colapso. Esta teoría era un modelo cíclico de los movimientos del mercado accionario atribuido al fundador del Wall Street Journal, Charles Dow. De acuerdo a esta teoría, los movimientos del mercado accionario tienen tres componentes. Una tendencia primaria o de largo plazo que dura un año, una tendencia secundaria que dura meses o semanas, y movimientos terciarios o diarios. La teoría Dow inspiró a generaciones de analistas a buscar patrones ocultos en los movimientos del mercado accionario, el llamado análisis técnico. ¿Alguien ha escuchado del análisis técnico? Yo sí, profesor. ¿Qué es? Pues bueno, de lo poco que yo he entendido es que básicamente es como encontrar las tendencias que tiene, ¿no? Para, digamos, como lo que dicen todos, de alguna forma comprar barato y vender caro, ¿no? Efectivamente. Y de hecho, creo no equivocarme al decir que la imagen tradicional del financiero, del cazabolsero, es la del analista técnico, alguien que está sentado frente al monitor de su computadora y que está viendo gráficas y con la esperanza de, como bien dijiste, identificar patrones, en particular identificar ciclos. Hay todo un tema sobre el análisis técnico, es un tema muy, muy, muy polémico. En cierta forma, en la economía financiera convencional, se considera que es como astrología, que no hay nada serio, que no hay nada fundamental, pero también es un hecho que ha habido varios análisis técnicos bastante exitosos en el mercado, en
cómo encuentran esos patrones. Entonces, análisis técnico se mantiene como en un limbo en las finanzas, académicas, pero es muy, muy popular en la práctica. Bien, una explicación alternativa de este colapso de 1929 fue el análisis fundamental, mientras que el analista técnico decía, eh, eh, no sé, el, el índice accionario va a seguir subiendo hasta que alcance cierto techo, y en cuanto alcance choque con cierto techo, se va a empezar a ir para abajo, y esa tendencia hacia abajo va a ser detenida cuando alcance cierto piso, donde va a rebotar para arriba. Los analistas fundamentales dicen, eso no me explica nada. Al final del día, el valor de una empresa debería de depender del nivel de sus ventas, del nivel de sus ganancias, del nivel de sus costos, algo que no captura en absoluto el análisis técnico. Y por esta razón también, por esa época, en los 30s, surgen, bueno, los padres del análisis fundamental, Benjamin Graham y David Dodd, que publicaron un libro que se llamaba Análisis de Valores, cuya premisa fundamental era que el valor fundamental se puede descubrir con análisis cuidadosos, completos, inteligentes de las empresas. Ellos decían que, a diferencia del analista técnico, que simplemente era buscar patrones gráficos, estos analistas fundamentales decían la única manera de hacer dinero o de predecir bien lo que va a pasar con el mercado accionario es entender lo que pasa con los negocios, y eso implica meterte a los estados financieros, leer noticias financieras y económicas para entender qué es lo que pasa con los mercados de las empresas, que al final del día son los determinantes últimos de las ganancias de las empresas, y estas ganancias también son los determinantes últimos de los dividendos. Bien, resulta que Coles, después de trabajar con datos, también decide establecer un centro de investigación académico, de investigación formal de las finanzas. Lo establece en la Universidad de Chicago, en parte porque Coles era un empresario de Chicago, tenían periódicos, si mal no recuerdo. Establece justamente la fundación Coles en 1952. De los primeros académicos que llegaron a esta fundación fue Hardy Markowitz, y en cierta forma se considera que este fue el inicio de las finanzas académicas modernas. Markowitz creía que las matemáticas pueden ser utilizadas para resolver problemas en la selección óptima de portafolios de inversión, y el resto es historia. Lo cierto es que 5.000 años de experiencia sugirieron que las finanzas y la civilización van a seguir entrelazados para siempre. Y esto nos regresa a las ideas que mencionamos al inicio de esta clase. Tenemos buenas razones para creer que estamos pasando en estos tiempos por una nueva redefinición de finanzas, que seguramente no va a ser más que, va a ser un paso más en esta evolución milenaria de las finanzas. Nuestro curso para fines prácticos va a estar muy enfocado a los mercados tradicionales, a los mercados más importantes financieros, que son deuda, acciones y opciones, pero es importante tener en mente que se están desarrollando cosas totalmente nuevas. Lo que nos lleva a la siguiente presentación, de tratar de darles una idea de qué es lo que está pasando hoy en día. Todo está muy dinámico, todo está muy fluido. No sabemos cuánto de las innovaciones de hoy van a ser de manera permanente, cuántas van a tener éxito, cuántas van a fracasar, pero lo que es un hecho es que los mercados financieros están evolucionando en estos tiempos de una manera significativa. Y esto nos lleva a esta presentación titulada Finanzas en la era de las computadoras. Cuando en 2016 se presentó esta imagen, el director de un museo en Australia dijo, esto es un Rembrandt. Aunque no, dijo este director del museo, aunque no puedo recordar esta pintura en particular, su estilo es inconfundible. Bien, resulta que el retrato, este retrato no era un Rembrandt. Fue creado en 2016 por un equipo de una agencia de publicidad de Microsoft para una aseguradora holandesa, ING de hecho.
habían escaneado con técnicas de inteligencia artificial 300 pinturas del artista para identificar las características principales del trabajo de Rembrandt, que después utilizaron justamente para generar esta pintura eh, falsa, por así decirlo. Si inteligencia artificial puede simular el trabajo de artistas, es difícil no creer que no tenga implicaciones importantes para los negocios, incluyendo las finanzas. Vamos a ver un par de ejemplos de cambios que están ocurriendo en el negocio de las finanzas en China, en Estados Unidos y con el tema de las criptomonedas. Empezamos con China. Hoy las computadoras en tiempo real, yo creo que esto ya no es sorpresivo para ninguno de nosotros, deciden precios en Amazon, recomiendan productos en una aplicación de Walmart, deciden si otorgar a alguien un préstamo en Ant Financial. ¿Qué es Ant Financial? Estamos en una nueva época en que los algoritmos son parte de los tejidos de los negocios, cambiando el funcionamiento de industrias enteras y de la economía, incluyendo el sector financiero. Sobre WeChat en particular, resulta que alguien platica de una cantante en un centro turístico en Malasia, donde la limosna, por así decirlo, se le puede dar utilizando un código QR, WeChat, con un teléfono. ¿Qué es un código QR? Es un código encriptado. Efectivamente. Entonces, resulta que ya hasta los limosneros se treparon al tema de la digitalización, ya aceptan literalmente contribuciones de manera electrónica. Hoy los sistemas digitales basados en apps son los medios preferidos de pago de tiendas, restaurantes y los mendigos. Incluso platican en los 7-Eleven de Malasia, se prefiere WeChat sobre tarjetas de crédito. La tecnología digital está chocando con y cambiando todo tipo de negocios y profesiones. Una empresa detrás de estos choques es la china Tencent, autor de la aplicación WeChat. Tencent fue fundada apenas hace 20 años, poco más de 20 años, y originalmente era un servicio de mensajes instantáneos entre PCs en China, de computadoras personales. Dándose cuenta de que la mayoría de los chinos compartían computadoras, Tencent empezó a almacenar los datos de los usuarios en sus servidores, permitiendo su acceso desde cualquier computadora, y el servicio de inmediato se volvió viral y se convirtió en un servicio de mensajes, el servicio de mensajes instantáneos más grande de China. Después de desarrollar escala, ya cuando tienes una plataforma de usuarios gigante, Tencent empezó a vender publicidad e iconos especiales. En 2011, Tencent lanza WeChat, una app móvil de mensajes que además permitía enviar mensajes de voz, video, fotos, ubicaciones GPS y, más importante para nuestra materia, mandar y recibir dinero. La plataforma de WeChat es abierta y tiene APIs sencillas para desarrolladores de software, lo que ha llevado a la introducción de todo tipo de servicios de terceros, desde el pago de servicios hasta citas con el doctor. En el corazón de Tencent se encuentra una plataforma de datos que hace analítica e inteligencia artificial. Y aquí empezamos a ver justamente que lo que ya habíamos adelantado desde el mes pasado. Nuestra materia, finanzas, los mercados financieros están siendo sacudidos violentamente por las computadoras, y si en el futuro inmediato aspiramos a una carrera interesante en el sector financiero, probablemente va a ser mucho más útil saber algo de computación a saber modelos convencionales de economía. El principal competidor de Tencent es Alipay, parte de Ant Financial Services Group, del grupo Alibaba. En unos cuantos años, estas dos organizaciones han alcanzado 10 veces el número de clientes de los bancos más grandes de Estados Unidos y Europa, además de ofrecer más servicios que están mejorando todo el tiempo. Hoy Tencent y Ant Financial tienen el servicio de pagos más usado, las sociedades de inversión más grandes y una de las redes más grandes de préstamos a pequeñas empresas. En pocas palabras, Tencent y Ant Financial son verdaderos bancos. Al igual que con Amazon,
comunidades y reguladores están empezando a prestar mucha atención. No sabemos que todavía no alcanzamos a dimensionar las implicaciones de este nuevo tipo de entes financieros, de las llamadas fintech. En junio de 2018, Ant Financial era la fintech más grande del mundo. Spun off, es decir, spun out, es decir, nació de Alibaba 4 años antes, valía más que American Express y Goldman Sachs, uno de los bancos más grandes de Estados Unidos, con sede en China, ofreció una variedad sin precedentes de servicios a casi 1.000 millones de usuarios y 10 millones de pequeñas y medianas empresas. Inicialmente le apostó a inclusión financiera, ofreciendo un amplio portafolio de productos a clientes y negocios que habían sido ignorados por la industria financiera tradicional. Ya le ofrecía servicios como bicicletas compartidas y compra de boletos de tren. En el corazón del éxito de Ant Financial se encuentra su capacidad para explotar bases de datos para aprender sobre las necesidades de sus usuarios y responder con servicios digitales. Imagínense la gran ventaja que puede tener una de estas empresas sobre un banco tradicional. Ok, el banco puede saber en dónde estás pagando con tu tarjeta, puede saber el tipo de negocio que en el que estás haciendo alguna compra, con el que estás haciendo algún negocio. Sin embargo, una empresa como Ant Financial o como WeChat, literalmente como te presta el servicio ahí de mensajería, sabe con quién te estás comunicando, sabe qué tipo de comunicación, sabe de qué estás platicando con otros usuarios de la telefonía celular, y eso le permite apalancarse para ofrecer mejores servicios financieros. Ant Financial emplea menos de 10,000 agentes para atender a sus 700 millones de usuarios. En comparación, el Bank of America, fundado de Estados Unidos, fundado en 1924, atiende a una décima parte de los clientes de Ant Financial, utilizando una plantilla de 210,000 personas y una oferta de servicios más limitada. Ant Financial es algo diferente. Con nuevos enfoques para crear, capturar y entregar valor a sus clientes, empresas como Ant Financial están liderando la transformación de la economía de las finanzas. Ant Financial surge de Alipay, una plataforma de pagos creada en 2004 por Alibaba. Hoy damos por hecho las compras en línea, pero crear este servicio requirió que Alibaba construyera un nuevo tipo de confianza entre compradores y vendedores. ¿Cómo podrían los compradores confiar en la calidad de los bienes que ofrecían? ¿Cómo podrían los vendedores asegurarse de que los compradores pudieran pagar los bienes que le estaban enviando? La solución fue un sistema de garantías. Un tercero retenía el pago hasta que se completaba la transacción. Los usuarios conectaban Alipay a sus cuentas bancarias. Así que estos PayPal. Alipay recibía el pago del comprador y liberaba el pago al vendedor hasta que el comprador confirmaba que había recibido el artículo. Alipay cobra una comisión de 0.6% del precio de la transacción. Los compradores no pagan nada directamente. En 2006, Alipay tenía 33 millones de usuarios y operaba casi 500,000 transacciones diarias. 3 años más tarde, estos números habían crecido a 150 millones de usuarios y 4 millones de transacciones diarias respectivamente. En 2011, con la explosión del uso de teléfonos celulares de telefonía móvil en China, Alipay permite a sus clientes comprar con la aplicación Alipay. Alibaba incorpora el código QR, un vendedor abre una cuenta en Alipay y pega el código QR en su tienda. Los compradores abren la aplicación Alipay, escanean el código QR, generan su propio código QR para que lo escanee el vendedor, y los usuarios de Alipay pueden usar su aplicación para comprar cualquier cosa, siempre cuando el vendedor también cuente con la cuenta de Alipay. Se están creando unas sinergias importantes con las que no es obvio cómo un banco convencional va a poder competir. La cantidad de datos con las que operan Alipay o WeChat es brutal. Jack Ma separa Alipay de Alibaba porque tiene que el gobierno regular a los sistemas de pagos en línea. Alipay fue el primer producto de una empresa nueva, Ant Financial. Alipay y su rival WeChat, al que acabamos de ver, crecieron rápidamente sin competencia de los bancos y sin la competencia de los bancos gubernamentales que dominaban los servicios financieros en China, en parte porque no estaban interesados en el mercado de pagos por Internet.
Aunque solo una fracción pequeña de los chinos tenían acceso a crédito, préstamos, oportunidades de inversión, los bancos tradicionales habían dejado una oportunidad de negocio gigante. En unos cuantos años, Ant Financial se volvió omnipresente en China y la construcción y análisis de montañas de datos le facilita la tarea enormemente. Esas compañías literalmente son como un Facebook, pero con un banco. En palabras de un par de colaboradores del Financial Times, aquí en Occidente todavía no hay nada parecido. La expansión global de Ant Financial empezó en 2015. Ant Financial ha tratado de entrar a Estados Unidos comprando MoneyGram, pero sus operaciones hasta ahorita han sido frenadas por motivos de seguridad nacional, como hemos comentado hace varios minutos. Obviamente Estados Unidos no está al margen de esta revolución en finanzas, y vamos a platicar muy rápido de un negocio relativamente nuevo llamado Wealthfront. Es un servicio en Estados Unidos de inversiones automatizadas. Un tema importante de nuestro curso, que va a ser el tema de selección de portafolios de inversión. Como vamos a ver en su momento, al final del día no son más que operaciones, cálculos con matrices. Entonces, una computadora lo puede hacer mucho mejor para que contar con un ser humano para seleccionar portafolios de inversión. Las máquinas no se cansan, no tienes que darles comisiones, no se equivocan, tienen varias ventajas sobre los seres humanos. Este negocio de Wealthfront fue lanzado en diciembre de 2011 por Rochleff y Carroll, y su director es alguien apellido Nash. Wealthfront es una plataforma de inversiones en línea totalmente automatizada y de bajo costo. Está dirigida a 90 millones de millennials en Estados Unidos, y su objetivo es democratizar el acceso a inversiones sofisticadas. Si bien el financiero tradicional que contaba con algún posgrado o con estudios en general de estadística, de probabilidad, de finanzas, de matemáticas, si esas cosas ya las puedo hacer en una computadora, ¿por qué no soltárselas a una máquina a un costo significativamente menor? Ofrecen servicios de rebalanceo, reinversión de dividendos, como estrategias fiscales, y una exposición al riesgo personalizada. A lo largo del mundo, la gente con menos dinero paga los servicios financieros más caros, y eso lo sabemos perfectamente aquí en México. No tenemos más que ver a un Coppel o un Banco Azteca, la cantidad de dinero que extraen de sus clientes vía comisiones altísimas, tasas de interés altísimas, y esto ha llevado a que la inclusión financiera aquí en México sea, y bueno, y en realidad en varias partes del mundo, sea muy baja. Una parte importante de la población justamente está al margen del sistema financiero tradicional. Y esto es lo que está abriendo oportunidades bien importantes justamente a este nuevo tipo de negocios llamados fintech. Otro tipo de herramientas nuevas que forman parte de este portafolio de fintech son justamente las blockchains y las criptomonedas, que tienen características especiales que pueden resolver algunos de los problemas de accesibilidad y confianza que enfrentan las finanzas populares, que son gobernanza distribuida, la red no está bajo control de un solo agente, acceso abierto, todo lo que necesitamos es una conexión a internet, no una sucursal bancaria, y seguridad. La criptografía protege la integridad de los fondos. ¿Alguien sabe qué es un blockchain y qué es una criptomoneda? Son cadenas de códigos de seguridad que son bueno, eso tiene que ver con la funcionalidad de las criptomonedas, que son redes de computadoras que transfieren datos a una computadora central, donde a través de ahí de desbloqueo de códigos y nueva inclusión de nuevos códigos. Bueno, eso ya más tiene que ver con la anterior binación de las monedas, ¿no? Pero principalmente son códigos que serían por así decirlo, un archivo. Exactamente.
en su momento seguramente vamos a tener la oportunidad justamente de platicar con detalle de todos estos instrumentos, pero literalmente este es el nuevo dinero, es el dinero digital. Todavía hay mucha incertidumbre, pero eh, eh, el dinero convencional está enfrentando probablemente para bien retos muy, 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 muy serios. Y yo creo que cualquier curso moderno de finanzas eh, tristemente digo, para los que tenemos como 100 años de edad, eh, un curso relevante de finanzas, cada vez debe hacer menos énfasis en lo que vamos a ver en cosas como este curso, de bonos, acciones y cosas así, y empezar a prestar más atención en estos nuevos desarrollos tecnológicos, pero que también son financieros. El uso masivo de blockchain y criptomonedas ha sido dificultado por volatilidad y falta de escalabilidad, y por esta razón, justamente el año pasado, bueno, 2019 en realidad, eh, Facebook anuncia el lanzamiento de su moneda digital, la llamada Libra. Su plan original había sido lanzar la Libra el año pasado, en 2020. Bueno, sabemos por qué no ocurrió. Ahorita no queda del todo claro cuál va a ser el futuro de este proyecto de Libra de Facebook, pero el tema es de que, ahora sí que este tema ya está en la agenda eh, de los financieros y de los gobiernos. Cuando Facebook anuncia Libra, dice: queremos ofrecer una moneda global simple y una estructura financiera que empodera a miles de millones de personas. Libra tiene tres componentes: un blockchain seguro, escalable y confiable. Está respaldado por una reserva de activos, no sé cuál sea el estatus, respaldado por una reserva de activos diseñada para darle valor intrínseco, y estaría gobernado por una asociación independiente. La unidad monetaria, que se llamaría Libra, necesitaría gozar de una amplia aceptación y ser fácil de usar. Y esto nos lleva a la pregunta que estuvimos rebotando al principio de la clase de hoy. ¿Qué llevó en su momento a que la gente empezara a aceptar la plata o el oro como mecanismo de pago universal? En el fondo lo desconocemos. Es fácil decir, sí, se utilizaba plata porque era aceptada desde Arabia, desde Roma hasta China. Pero no da cuenta, ¿qué fue lo que llevó por primera vez a que se empezara a aceptar estos pedazos de metal como mecanismo de pago? En el fondo lo desconocemos, y la respuesta a ese tipo de preguntas probablemente será muy útil justamente para ahora tratar de entender qué podría facilitar que la gente empecemos a utilizar con más confianza estas monedas digitales. Esta nos lleva a la última, creo que ya la última presentación del día de hoy, que tiene que ver con inteligencia yo creo que lo que hemos comentado ya en varias ocasiones, decir que estamos interesados en finanzas y decir que no nos interesan las computadoras, cada vez van a ser intereses menos compatibles. A medida que inteligencia artificial juega un rol cada vez más importante en las esferas económica, social, científica, médica, financiera y militar, debemos considerar tanto sus bondades como sus riesgos. Si bien desde los griegos ha existido el interés de automatizar el pensamiento, probablemente no fue sino hasta muy, muy, muy recientemente que que estamos considerando la posibilidad de tener máquinas efectivamente inteligentes, lo que eso significa. Inteligencia artificial se trata sobre el estudio y construcción de agentes que hagan lo correcto. Las demandas computacionales de la racionalidad perfecta son demasiado elevadas. Racionalidad limitada es actuar apropiadamente cuando no tenemos tiempo para hacer todos los cálculos que nos gustaría. Sin embargo, racionalidad perfecta es un buen punto de partida para inteligencia artificial.
Inteligencia artificial, mucha gente todavía lo asocia exclusivamente con computación, sin embargo, es un área muy en proceso de construcción, muy multidisciplinaria, donde están participando justamente disciplinas que van desde la filosofía hasta las matemáticas, hasta la economía, la neurociencia, la psicología y la ingeniería computacional, teoría de control y cibernética y lingüística. Inteligencia artificial está permeando en tantos aspectos de la sociedad moderna, incluyendo finanzas, que es la materia de nuestro curso, que apenas hace 2 años, en octubre de 2018, el MIT, una de las escuelas técnicas más famosas y probablemente de las mejores del mundo, anunció un compromiso de $1.000 millones para abordar las oportunidades y retos globales planteados por la dominancia de las computadoras y el ascenso de la inteligencia artificial. En el corazón de este proyecto se encuentra la creación del Colegio Schwarzman de Computación, un centro multidisciplinario que va a llevar inteligencia artificial a todos los campos de estudio en el MIT, con la idea de que en el futuro la computación y la inteligencia artificial serán moldeados por las necesidades de otras disciplinas, incluyendo economía y finanzas. Y también se busca educar a estudiantes de todas las disciplinas en el uso responsable de las computadoras y de inteligencia artificial. Nuestro curso no va a ser un curso de computación en absoluto, pero sí va a ser probable que dediquemos al menos una sesión justamente a introducirlos un poco a computación y el tipo de herramientas que idealmente deberían de desarrollar para facilitar para aquellos interesados su ingreso al sector financiero. En palabras del presidente del MIT cuando echaron a andar este colegio de computación, con las computadoras reconfigurando nuestro mundo, el MIT va a tratar de ayudar a que esto sea para el bien de todos. El plan es que este colegio se convierta en un centro global de investigación y educación en computación y una fundidora intelectual de herramientas de inteligencia artificial nuevas y poderosas. Igual de importante sería equipar a los estudiantes e investigadores de cualquier disciplina, incluyendo economía y finanzas, en el uso de computación para mejorar su campo y viceversa, así como pensar de una manera crítica en el impacto humano de su trabajo. Computación ya no es dominio exclusivo de los científicos computacionales, de los ingenieros computacionales. Computación ya está en todas partes y es necesario que casi todos la entendamos y la dominemos. Lo más común es que la gente que no se siente cómoda con la tecnología y por esto necesitamos justamente graduados que dominen su campo tradicional de estudio y sentirse muy cómodo con las computadoras. Schwarzman, un banquero muy prominente de Estados Unidos, y quien puso una tercera parte del dinero de este gran proyecto, plantea el problema o el reto de la siguiente manera. La oportunidad o reto más importante de Estados Unidos es el control responsable del poder de la inteligencia artificial, de tal forma que permanezca globalmente competitivo y alcance logros que beneficien a toda la sociedad. No es claro cómo asegurar que el progreso tecnológico beneficie a todos. Como un líder global en innovación tecnológica, el MIT tiene experiencia adecuada y valores adecuados para servir como brújula justamente en aterrizar estas herramientas computacionales nuevas en todas las áreas del conocimiento humano. Los avances en computación, inteligencia artificial en particular, tienen un poder cada vez mayor para afectar el tejido social. Si no los vigilamos, podrán terminar dañando a la sociedad más de lo que los benefician. Y tenemos que asegurar que todos los americanos, en realidad que todo el mundo, participen en este desarrollo de computación. Y las universidades son el mejor lugar para promoverlo. Bien, aquí nos vamos a detener. La clase próxima vamos a seguir con esta evolución histórica de los mercados financieros. Vamos a hacer, de hecho, énfasis en los mercados financieros convencionales, los mercados de bonos, los mercados de acciones, los mercados de opciones. Sin embargo, de nueva cuenta, de alguna manera, pues, en nuestros tiempos. De hecho, cuando yo pasé por Banorte, estaba en un área de llamada analítica, donde literalmente estábamos tratando de aplicar todas estas técnicas de inteligencia artificial para el desarrollo de estrategias de negocios para el banco. Sabíamos, bueno, yo ya no estoy ahí, que el futuro de la banca va por ahí, y ese debería ser un incentivo muy, creo que bastante fuerte para estudiantes como ustedes,
que se encuentran en áreas de administración, de economía, de finanzas, de si realmente se quieren montar a lo que está ocurriendo en finanzas en nuestros tiempos. No va a haber manera de sacarle la vuelta a computación con todos los retos técnicos que eso tiene. Muy bien, aquí nos vamos a detener por el día de hoy. Como les comenté, en un par de horas les voy a enviar la primera tarea, que va a tener que ver con esas herramientas de matemáticas que vimos el mes pasado. También la tarea va a tener que ver con las funciones de utilidad, lo de aversión al riesgo, lo de selección de portafolios, etcétera. Va a ser una tarea que vamos a montar sobre Google Drive o Google Documents, que para fines prácticos es lo mismo, y van a tener hasta la medianoche del próximo lunes para entregarlo. Y si no hay ninguno de los comentarios, aquí nos detenemos y nos vemos pues el próximo miércoles. Que tengan buen día. Gracias, buen día. Profesor. Buen día, profesor. Gracias.